libro de Efesios, capítulo 6. Y ahí me va a esperar un cachito. Usted sabe que estamos próximos, ¿no?, a cerrar este 2024. Y muchas veces llegamos a esta altura del año sin fuerzas. Muchas veces estamos cansados, a veces de no ver los resultados. Creemos que hemos perdido el tiempo. Quizás usted ha estado orando por su familia y no está convertida. Quizás tenía un sueño, un proyecto y no se logró. Y quizás a los ojos normales del hombre parece ser que hemos retrocedido en vez de avanzar. Dios conoce su corazón y el mío. ¿Cuántos me dicen amén? Y Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y la palabra de Dios nos empuja a seguir creyendo en Él, porque es la esperanza de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Es su palabra, son sus promesas. Y aunque muchísimas veces no veamos nada en lo natural, hay algo que Dios quiere hacer en esta noche sobre usted y sobre mí, y es fortalecer nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Fortalecer nuestras vidas. Así el Señor, desde la apertura hasta el último coro que hemos cantado, Dios nos empuja, nos anima y quiere que podamos entender que tenemos que correr a un solo lugar. Y ese lugar es la presencia de Dios. Ese lugar donde tus fuerzas físicas no sirven más y las mías menos. Donde el hombre puede ir y Dios puede responder. Donde el Señor, como decía Lucas, puede sanar ese corazón quizás lastimado, dolido. Ese corazón que quizás esté golpeado por alguna causa. Pero Dios nos vuelve y nos empuja a entender este texto, que tenemos que fortalecernos en él. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 10. Pablo, hablando en esta carta a la iglesia de Éfeso, una iglesia que necesitaba ser adoctrinada por Dios, una iglesia que necesitaba ese renovar en el corazón como cada uno de nosotros. Si hay un título allí que habla de la armadura de Dios, pero no es lo que yo quiero hablar en esta noche, sino enfocado en el verso 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de sus fuerzas. Y luego usted va a ver que Pablo describe en toda esta carta un montón de cosas, situaciones que nos hacen victoriosos, que nos hacen vencedores, que nos llevan a obtener muchas veces ese premio, ¿no es cierto?, en la oración, en el clamor. Y luego dice, vestidos de la armadura. ¿Para qué? Para que el enemigo no tome lugar en nosotros. Y habla de todo lo que ya sabemos, del escudo, del yelmo, del calzado, de la coraza y de todo lo demás. Pero él comienza hablando de esto antes de la armadura. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Cuando hay hombres y mujeres que pueden fortalecerse en el Señor, es fácil ponerse la armadura. Pero si las fuerzas no están de Dios sobre mi vida y la fortaleza de Dios en mí, es imposible, porque esa armadura se toma por fe. ¿Cuántos me dicen amén? Y cuando yo soy fortalecido en Dios, es fácil pelear el mismo infierno. Es fácil pelear por la familia, pelear por los hijos. Es fácil ponerse ese escudo, el yelmo y todo lo demás. Pero Pablo enfatiza, dice, por lo demás, hermanos míos. Y habla con ese amor, yo creo, tan hermoso, como la palabra muchas veces nos habla, de que tenemos que correr, ir
para ser fortalecidos en el Señor. Dígame un fuerte amén. Tenemos que reposar nuestra confianza, porque todos necesitamos, diga conmigo, necesitamos renovarnos en Dios. Las luchas, los temores, las angustias, estos fracasos, como yo les decía, miramos y llegamos a un fin de año donde hay un mundo espiritual que se está sacudiendo tan fuerte. Y solamente los hijos y las hijas de Dios que tienen ojos abiertos, como venimos predicando, son aquellos que pueden mantenerse en el canal de Dios. Si no, ¿sabe qué? Es tan fuerte la distracción, lo que el mundo ofrece, la angustia, la tristeza, el presidente, la economía, y cuántas voces en torno a usted se aparecen momento tras momento. ¿Cuántos me dicen amén? Y a eso no le tenemos que quitar, sí, ni más ni menos peso a las cuestiones personales. Podemos hablar de la salud, podemos hablar de nuestro entorno, podemos hablar del matrimonio, podemos hablar de los hijos, podemos hablar de tantas situaciones o cuestiones que todo viene, implica y nos empuja para que lo que a usted y a mí nos sostiene, que se llama fe, sea quebrantado. Y lo único que a usted y a mí, recuerde esto en esta noche, nos va a sostener calibrados en la fortaleza del Señor, es buscándolo a Él. Por eso Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. En el poder de las fuerzas de Dios no hay límite. ¿Usted sabía que no hay límite? No hay situaciones que Dios no pueda solucionar. No hay caos que Dios no pueda arreglar o reparar. Porque Dios se especializa, ¿sabe qué? En arreglar las cosas que muchas veces nosotros desordenamos. Pero ahí cuando corremos como esos prisioneros de esperanza a esa fuente de agua de vida, es donde el Señor nos vuelve a hablar a nuestro espíritu en esta noche. No sé por lo que pasás, querido hermano o hermana, pero hay un solo lugar donde vas a poder levantarte. Y no vas a poder levantarte en la angustia, en el dolor, en la tristeza. No vas a poder levantarte en la depresión. No vas a poder levantarte en los recuerdos. No vas a poder levantarte ni siquiera en los sueños ni en el futuro. En lo único que el hombre y la mujer, el cristiano, puede levantarse una y otra vez es en el poder de Dios. Dígame un fuerte amén. Dígame un fuerte amén. Amén. Libro de Hebreos. Acompáñeme. Capítulo 11, versículo 6. ¿Lo tiene ahí? Muy bien. El escritor al libro a los Hebreos dice, ¿pero qué? Pero diga conmigo, sin fe. Sin fe es imposible. ¿Qué es? Imposible. Y cuando le digo imposible, ¿qué le viene a la mente? Algo imposible. ¿No? ¿Vio cómo estamos? Es una revelación de la palabra terrible. Algo que no se puede lograr, algo que no se puede llegar, algo que no se puede alcanzar. Dice que es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es, ¿qué? Galardonador. Dice la palabra que Dios premia. El galardón es un premio a los que le buscan. Entonces volvemos nuevamente a fortalecernos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, porque es lo único que nos mantiene en esa fe. Es lo único que nos mantiene en esa esperanza, en esas promesas que Dios ha dado sobre nuestras vidas. Por eso le vuelvo a decir que el enemigo se especializa en derribar nuestra fe.
Él se especializa en que usted y yo quebremos, rompamos la fe y comencemos a mirar el mundo natural. Y cuando un hombre mira lo natural, comienza a retroceder de su posición. Y es en ese lugar donde el mismo infierno toma parte en nosotros, llenando nuestras mentes. No se puede lograr, es imposible, esto no vas a salir de esa posición. La solución es algo que va en contra de la palabra de Dios. Entonces el Señor nos habla por medio de Pablo en la carta al libro de los Efesios, diciendo, hay una solución para eso. ¿Y cuál es la solución, Señor? La solución es fortalecerse. Pero ¿qué hago para fortalecerme? Buscarlo. ¿Qué hago para fortalecerme? Ir a su presencia. Saber que es el todo de mi vida. Saber que no hay otro recurso para mí, ni para mi casa, ni para mi familia. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? El Señor, sabemos que Él siempre lo que ha prometido lo hará. Siempre. Por eso dice la palabra que no tomemos por tardanza lo que Dios habla, sus promesas. Porque muchas veces miramos el reloj y pasan los días y pasan los años y la sanidad no viene y quizás la restauración no viene y quizás, no sé, lo que usted está orando en este tiempo y lo que ha cautivado su corazón y lo ha desviado del camino, no está. Pero vemos que el Señor quiere que podamos enfatizar, ir, correr a un punto neurálgico espiritual en nuestras vidas. Y ese punto es la fe, creerle que lo que prometió lo va a hacer. Amén, amén. Hoy podemos fortalecernos en el poder de Dios. ¿Sabe que en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice el Señor Jesús, ¿se acuerda lo que dijo allí? Recibiréis ¿qué? Poder, cuando venga sobre ustedes ¿qué? El Espíritu Santo. Y aquí empezamos a entender un poquitito cómo hago para fortalecerme en el poder de las fuerzas de Dios, sabiendo que ese poder que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos está dentro nuestro. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Está dentro tuyo. Por eso es que lo único que nos desactiva, lo único que nos desconecta, nos descalibra, es la falta de fe, es no tener la esperanza, es mirar lo natural, es ver la adversidad y no ver al Dios que aún creó la adversidad. Porque el Dios que creó todas las cosas es aquel que puede sacarte, puede levantarte, restaurarte, sanarte y liberarte de todas tus situaciones. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Amén. Amén. Sabe que nuestras fuerzas son limitadas. Como decíamos el día domingo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos propuesto quizás, no sé, un ayuno? ¿Cuántos se propusieron un ayuno? Dijeron, voy a ayunar una semana, 10 días, 15 días. Levante la mano. ¿Un día? ¿Mediodía? ¿Una hora? ¿5 minutos? ¿30 segundos? Y se propuso, ¿no es cierto?, hacer algo. Digo, voy a darle... ¿Cuántos se propusieron hacer dieta? Eso es más común. A ver, muy bien, ya somos 3, 4. Ahí, vos también, está bien vos. ¿Para qué va a hacer dieta? ¿No? Y uno se propone cosas, pero nuestras fuerzas, ¿qué pasan? ¿No? No sé si a usted le pasó que cuando se propone hacer un ayuno, una dieta, vienen con las facturas esas que no parecen facturas, parecen tortas arriba, vienen con crema, con cereza, dulce de leche, a algunos se le hace agua en la boca, ¿no? Y vienen con los sanguchitos de miga, los de crudo y queso, esos. Y uy, ¿qué pasó acá? Porque nuestras fuerzas son chiquitas.
son tan chiquitas. Y queremos lograr cosas y no podemos, nos cansamos. Queremos hacer y nos quedamos por la mitad. Pero Pablo dice, yo tengo la solución para ustedes. Le dice a la iglesia de Éfeso, la solución para que no pase eso es que ustedes se fortalezcan en el poder de Dios. ¿Y el poder de Dios qué es? Es el Espíritu que está en tu vida. Entonces el que te va a dar las fuerzas, el que te va a dar la fortaleza, el que te va a dar la dirección, el que va a levantarte, es el Espíritu Santo que está dentro de tu corazón. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Entonces, nuestro Señor quiere fortalecernos en todas las áreas de nuestra vida. ¿En cuántas áreas? Todas las áreas. En todas. Primeramente quiere fortalecernos en la fe. ¿Por qué fortalecernos en la fe? Porque es el motor de todo lo que circula en torno de tu vida. Porque recién leímos que sin fe, entonces si el Señor por medio del Espíritu Santo no nos fortalece en la fe, no servimos de nada. Porque venimos a ser, como dice la palabra, como címbalo, como campana, ¿no? ¿Qué hace la campana? ¿Vio cuando golpea la campana que hace ting, ¿no? Ton, bueno, depende del tono que usted le ponga, pero vio que hace, ¿no? Un hueco, címbalo que retiñe, dice la palabra. Y allí vemos que sin esa fe nosotros estamos huecos, vacíos. Por eso es que el Señor quiere fortalecernos en lo que creemos, en lo que esperamos, en donde está su vida apostada, puesta. Vamos a utilizar una palabra que me gusta, enraizada. Usted va a ver que un árbol crece. ¿Por qué crece? Por las raíces. Si no hay raíces, el árbol no crece. ¿Cuántos me dicen amén? Y aún, ¿no es cierto? ¿Usted cuántos vieron el clavel del aire? Usted sabe que el clavel del aire también tiene raíces, ¿sí? Crece en el aire, como dice, pero tiene raíces, donde se alimenta, donde se nutre. Entonces nuestras vidas tienen que estar enraizadas ¿en quién? En Dios. Por eso enfatizamos en algo tan, se puede llegar a decir, tan vulgar como fortalecernos en la fe. Pero es tan necesario y es tan prioritario para nuestras vidas. Piense algo, y si usted hoy es 29 y analiza todo lo que pasó en este mes, usted va a ver que todo vino para destruir su fe. Todo vino para derribarlo. Todo vino para arruinarlo. Todo vino para quebrantarlo. Lo bueno y lo no tan bueno. Porque aún lo bueno muchas veces nos distrae de Dios. Lo bueno nos llena de satisfacción, y no hay peor cosa que un cristiano que esté satisfecho, que esté conforme. Porque cuando estamos conformes, soltamos a Dios. Por eso usted va a ver la palabra que nos dice una y otra vez, es sostenernos, alimentarnos de esa vid. Dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos esos frutos, esos pámpanos. Y si no nos tomamos de Dios, es imposible que nuestras vidas tengan vida. Amén. La fe es la herramienta principal para levantarnos. Mirá al que está al lado tuyo y decirle, si querés levantarte, dígaselo, tenés que fortalecerte en la fe. Amén. Amén. Si no hay fe, no hay fuerzas. Es determinante, es radical. Si no hay fe, no existirán las fuerzas. Y la fe viene por la fortaleza que está dentro tuyo. Ese espíritu es el que te empuja, te impulsa a que abras los ojos, que abras tu corazón, que abra mi corazón,
a entender que Dios es el que me está cuidando, cubriendo, y que lo que estoy viendo como imposible, como a veces tan lejos, en realidad Dios puede hacerlo en segundos. Si hay fe, todo será posible. La fe nos habilita para el obrar de Dios. Entonces, cuando volvemos nuevamente a fortalecernos en el poder del Espíritu, ¿para qué? Para que tengamos fe, y esa fe nos llevará ¿a qué? Al milagro. Y no sé qué es lo que usted está pidiendo en este tiempo o necesitando en este tiempo, pero ese milagro que usted está anhelando, está queriendo, ese milagro que usted muchas veces ha golpeado los cielos y no ha llegado, tenemos que entender y comprender que solamente por medio de creer que Dios lo hará. Por eso volvemos a un texto tan conocido que dice que a los que aman a Dios todas las cosas, ¿qué pasa? ¿Y cómo entiendo eso? ¿Cómo entiendo que hay situaciones que me quiebran, me rompen? Hay situaciones que traen dolor, hay situaciones que no las puedo soportar. Ahí hay un elemento principal, que es el amar a Dios. Y ese condimento principal radica en el poder de Dios y en el poder de las fuerzas del Señor mediante el Espíritu que está en tu vida. No podés amar a alguien que no conoces. ¿Se entiende? Y el único que puede revelar a Dios en nuestro corazón es el Espíritu Santo. Por eso dice ahí, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, conforme al propósito como fueron llamados. Entonces Dios quiere despertarnos, avivarnos, hacernos entender que estamos entrando en el último mes del año, donde muchos desfallecen, otros están esperando las 12 de la noche del 31, creyendo que el 1 de enero va a estar todo bien. Pero en realidad, si no me fortalezco en Dios, jamás va a estar todo bien. ¿Cuántos me dicen amén? Lo que hace el hombre pone expectativas sobre algo, sobre una ilusión. Pero esa ilusión es vana, esa ilusión es momentánea. Y esa ilusión se desvanece como la misma niebla, porque no tiene raíces, no tiene fundamento, no tiene cómo sostenerse. Pero si usted se fortalece en el Señor, en el poder de la fuerza que es el Espíritu de Dios que está en usted, usted va a estar enraizado y sí puede soñar hacia adelante, porque sus sueños no van a estar basados en un sentimiento natural, sino van a estar basados en las promesas del Dios omnipotente. Amén. Lo peor que nos puede pasar es creer nosotros que podemos avanzar solos. Lo peor que nos puede pasar es muchas veces tomar decisiones sin consultarle a Dios. Eso es lo que nos aleja de Él, porque el hombre se hace independiente. Y cuando el hombre se hace independiente, se aleja de la posición de hijo. ¿Cuántos tienen hijos? Imagínese que su hijo, su hija, se levante a la mañana y diga, bueno, hoy voy a hacer lo que yo quiero, ¿no? Obvio que si su hijo tiene 55 años, déjelo. Claro, por favor, le pido. Si su hijo, claro, ya está casado, y ya, no, déjelo. Pero si usted tiene un hijo, vamos hasta la adolescencia, ¿sí? Si usted tiene un hijo adolescente, niño, 7, 8, 10, 12, 14, 16 años, y se levanta y le dice, bueno, hoy no quiero que seas más mi papá, mi mamá, yo voy a hacer lo que se me da la gana. Iba a decir lo que se me canta, pero queda mal. Voy a hacer lo que se me da la gana, ¿sí? Vos sos mi papá, vos sos mi mamá, sí, pero yo voy a hacer lo que quiero. Pero sí quiero que me des la comida, ¿eh? Sí quiero la zapatilla, el pantalón, ¿no? Y no nos hace acordar a nuestra postura a veces delante de Dios. Nos hacemos independientes, nos corremos y le exigimos. Y aquí podemos ver que esa fe que Dios quiere que nosotros podamos estar
en esas raíces fundamentado, es para que a usted y a mí nos vaya bien. Diga conmigo, bien. ¿Cómo quiere que Dios nos vaya? Bien, bien. Mirá al que está al lado tuyo y decirle, por eso me senté a tu lado. Porque te veo que te va tan bien, tengo una envidia santa. Hablando de esperanza, me venía a la mente, mire Racing. Más esperanza que Racing es imposible, mi hermano. Era imposible, eso sí que es imposible. Pero bueno, gloria a Dios por la gente de Racing. ¿Cuántos me dicen amén? ¿No? Y así, mira que está al lado tuyo y decirle, vos vas a ser como Racing. Cuando nadie crea, vos vas a salir adelante. Amén. Y tapó la boca a todo. Nos fortalece en la fe. En los momentos difíciles, en los momentos de adversidad, muchas veces no alabamos al Señor. Muchas veces las quejas, los reproches, los enojos. Pero hay algo que yo tengo que comprender, es entender que Dios tiene el control. Amén. No me levante la mano, pero ¿cuántos se han enojado? Porque no entendemos, porque no comprendemos. ¿Y dónde estás, Dios? ¿Y qué pasó? ¿Te descuidaste? ¿Qué pasó? Pero sabe que me viene a la mente ahora esos dos hombres en la cárcel, ¿se acuerda? Pablo y Silas. Y en el momento de más angustia, en el momento de más dolor, en el momento donde estaban solitos en un lugar oscuro, encadenados, atados, tenían dos opciones. ¿Cuántas opciones? Dos. O buscaban a Dios o se quejaban. Yo creo que si se hubiesen quejado, morían ahí. Pero ellos tomaron la buena decisión, y la buena decisión fue alabar y adorar a Dios. Aún en el proceso que estás pasando, en el dolor que estás pasando, la mejor decisión es fortalecerte en Dios y en el poder de su fuerza mediante el Espíritu que está en vos. Porque cuando el hombre se quiebra, cuando el hombre busca no la independencia, sino la dependencia hacia Dios, le está diciendo, Espíritu Santo, dame las fuerzas que necesito, porque no puedo sobrellevar esto, no puedo levantarme. ¿O no le pasó nunca eso? De decirle, Dios, de esta situación no sé cómo salir, no sé. Si vos no obrás, no encuentro. Nos encontramos dentro de una caja. Pero un día me dijeron algo, que muchas veces Dios comienza a cerrarnos puertas. Pero lo bueno es que las puertas que Dios cierra, no cierra algo. Decid conmigo, no cierra algo. Y no cierra el techo. ¿Por qué? Para que miremos hacia arriba. Porque en ese momento donde te sentís tan cautivo de la situación, te queda solamente una opción, y es mirar al cielo. Es mirar hacia arriba, y es ahí donde el Señor derrama, donde el Señor vuelve a fortalecerte. Tu fe comienza a agigantarse, tus fuerzas son renovadas, tu visión es más amplia. Y es ahí donde el Señor comienza a decirte, no estás solo, no estás sola, ¿no te das cuenta que estoy a tu lado? Y me viene a memoria allí cuando estaban en ese lugar de fuego, esos tres hombres. Y en ese lugar de fuego había alguien más. Y muchas veces nos sentimos en medio del lugar de fuego, pero Dios jamás te ha dejado solo y no te va a dejar. No te va a dejar. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Y el amor de Dios es más grande que tu problema. El amor de Dios suple todo lo que está necesitando tu corazón.
El amor de Dios es el que te cobija y hace que esas llamas no ardan en ti. Y hace que pases por las aguas y no estés anegado. Porque Dios es el que te sostiene. Por eso el consejo de Pablo dice, por lo demás, como diciendo, por lo que estás pasando, correlo, sacalo. Pero hay algo que te va a sostener en tu vida y son las fuerzas de Dios y el poder de Dios que está en vos. Y ese poder es el que va a hacerte levantar, como cantábamos la adoración, y vas a remontar las alturas espirituales. Cuando el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, está en vos, comienza a generarte esa fe y a darte la esperanza, a sanar tu corazón y a darte el consuelo que necesitamos día tras día. Diga conmigo un fuerte amén. Amén. Y por último, nuestro Señor quiere fortalecernos en todas las áreas. Lo que yo tengo que recordar es lo que Dios hizo por mi vida. ¿Cuántos se acuerdan lo que Dios hizo? ¿No? Ayer hablaba sobre la Santa Cena a los hermanos y yo les decía que la Cena del Señor para mí tiene un valor, siempre lo ha tenido, tremendo. Y la Cena del Señor nos lleva a pensar y a recordar de donde Dios nos sacó. ¿Cuántos me dicen amén? Dice, hagan esto en memoria de mí. Yo lo hago en memoria de Cristo, pero también sé de dónde me sacó Cristo. Hermanos, yo no tenía esperanza. Yo era una persona que fumaba 3 atados de cigarrillo. Vivía depresivo, angustiado, triste. Vivía como loco constantemente con un fierro dentro del auto. Esa era mi vida, peleándome con todos. Esa era mi vida. Entonces, ¿cómo no voy a estar agradecido a Dios si Dios sanó mis heridas? Si Dios levantó mis brazos, me dio una familia, me dio un hijo. ¿Cómo no voy a estar agradecido a Dios? Entonces, cuando pensamos y entendemos qué hizo el Señor por mí, y si lo hizo una vez, ¿no lo hará otra vez? ¿Cuántos me dicen amén? ¿No volverá a derramar de su gracia sobre tu vida? Si lo hizo cuando estaba tan alejado y haciendo cosas tan malas, ¿cómo no lo va a hacer ahora que no entiendo, que estoy cansado, que no tengo fuerzas? ¿Cómo no lo va a hacer ahora el Señor cuando veo que las cosas se me van de la mano? Hay esperanza para aquellos que aman a Jesús. Amén, amén y amén. Jesús tuvo debilidad, fue crucificado, pero Él vio el poder de Dios manifestado sobre su vida. Y Él quiere glorificarse sobre nosotros. Y la única forma de glorificarse es que nosotros nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. Póngase de pie, por favor.